Buenas noches, ¿cómo están, colegas? Espero que muy bien. Me siento muy contento de volver a desarrollar una nueva sesión más, la tercera sesión de esta especialización que estamos desarrollando. Y bueno, quiero confirmar si me están escuchando, si realmente todo lo que estoy hablando se escucha muy bien, ¿sí? Si me escriben por favor en el chat, yo les voy a pedir que me confirmen si todo está bien, ¿ok? Hola Ruth, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué dicen los demás? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Está muy bien? Hola Violeta, ¿qué tal? Violeta, buenas noches a todos. Sí, están del otro lado. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estela, por ahí también hay un número 76 79 56. No sé quién será la persona. Hola Juan Ayala, ¿qué tal? André, ¿cómo estás, André? Recién te veo en el grupo, André, o ya estuviste. Hermelinda, buenas noches. Enriqueta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Elida, Evi, Rocío. Ah, Rocío, estás camuflada ahí por los números, Rocío, ¿sí? Está bien. Ok, qué bueno. Yolita, ¿así es, Yolita? ¿Sí? ¿No tienes audio, Yolita? ¿No escuchas? Debe haber algún problema ahí. Judith, ¿qué tal, Judith? ¿Cómo estás? John, igualmente Betsabe, John Santiago. Bueno, vamos a dar inicio al desarrollo de esta sesión. No sé si Rosa Isabel me estás saludando o quieres decir algo. Me comentas, por favor, Rosa Isabel. Muy bien, bueno. Bueno, vamos a iniciar esta sesión con los 33 que estamos en el grupo. Como es usual, en la anterior clase siempre recordamos la clase anterior. Entonces, a mí me agradaría un poco que ustedes me comenten en el chat, que escriban en el chat qué hemos tratado la clase anterior. ¿Cuáles han sido los temas que hemos enfatizado la clase anterior? Hola, Maruja, ¿cómo estás? ¿Me pueden escribir, por favor, al chat? ¿Cuáles han sido esos temas? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien. Que hemos ido abordando la anterior sesión. Ajá, Melissa, los enfoques de la educación básica alternativa. Excelente, muy bien, Rocío. Mónica, claro, sobre los enfoques. Bueno, hemos hablado de manera muy general, ¿no? Muy general. Hemos pasado como una agüita tibia nada más. Pero vamos a enfatizar, ¿no? El desarrollo de uno de los enfoques el día de hoy, porque en realidad no nos olvidemos que los enfoques son como los lentes que nos ayudan a mirar la realidad. Cuando a uno le hablan de enfoques, automáticamente tiene que pensar en con qué lente voy a mirar la realidad, con qué lente voy a analizar la realidad. Y ese lente que me lo estoy quitando definitivamente es un enfoque, porque el lente te ayuda a mirar mejor. Entonces nosotros tenemos que mirar desde un enfoque. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Sí? Es importante analizar qué enfoques tú predominas, digamos, en tu práctica de vida, en tu práctica laboral, en tu práctica de estudios, en tu práctica cotidiana. ¿Cuáles son esos enfoques que tú tienes instalado ahí? ¿Cuáles son los enfoques? Como docente, me imagino que también tienes algunos enfoques instalados. Entonces, los lentes, los lentes son los enfoques con el cual miramos la realidad. Si dejamos de tener los lentes, vamos a mirar de otra manera, no vamos a mirar de la misma manera. Entonces, los lentes te hacen mirar la realidad de una manera diferente, ¿ok? Entonces, y claro, como nos dices, Melissa, vamos a comprender y analizar la realidad de una manera distinta. Para eso son los enfoques, ¿ok? Qué bueno digamos, recordemos, hemos trabajado los enfoques la anterior sesión. Hemos ido enfatizando algunos temas, por ejemplo, la anterior clase yo les he explicado que
la EVA está, digamos, orientada a una población que está en busca de empleo o que ya trabaja y que quiere culminar sus estudios, ¿sí? Por eso todos nuestros estudiantes, se puede decir la mayoría, no todos, pero hay una buena mayoría ya según las estadísticas establecidas en la modalidad. Estas personas se mueven de la educación al empleo o del empleo a la educación. Y el hecho que trabajen no significa que no estén aprendiendo. Por el contrario, en el trabajo se aprende bastante. No se aprenderán competencias que están, digamos, establecidas en el currículo nacional, pero sí pueden estar aprendiendo competencias técnicas, competencias asociadas a una, digamos, a un sector en particular donde están desempeñándose laboralmente. Entonces, independientemente de que estos estudiantes transiten de la educación al empleo o del empleo a la educación, están aprendiendo, ¿no? Hay un aprendizaje continuo. Siempre hay un aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, hola Lisbeth, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eso hemos ido, digamos, hablando la anterior clase. Y es importante que ustedes sepan que van a tener estos estudiantes. No son los estudiantes de la secundaria, ¿no? Son estudiantes que tienen ya otras necesidades, otras demandas. Ok, vamos a seguir hablando de esto durante, digamos, las 4 sesiones están previstas para trabajar. Ok. A ver, luego hemos hablado también de que este joven, este adulto es un potencial trabajador. Y siendo un potencial trabajador, la EVA o la educación que tú vas a promover o que vas a desarrollar, tiene que de alguna manera estar orientado hacia esa demanda de esta persona. Porque esta persona necesita, digamos, de ciertas competencias para poder desenvolverse en este mundo, ¿no? Del trabajo, ¿no? También hemos ido hablando sobre esto porque en realidad este estudiante mm, está pensando en responder a las demandas de este mercado laboral, ¿no? Quiere progresar en su vida, ¿no? Quiere, digamos, transitar de un trabajo a otro, cumplir ciertas metas para seguir logrando otros propósitos. Entonces, hay una movilidad productiva por parte de los estudiantes, quiere una mejora salarial, quiere mejorar cada vez más. Entonces, eso es importante, eso está como que instalado en nuestros estudiantes y adultos de la EVA. Ok, muy buenas noches a todos los que se están conectando, ¿no? Que acaban de incorporarse. ¿Qué tal? Ana Isabel, Melisa, qué bueno. Y bueno, como tú dices, Melisa, y también lo hemos comentado en la anterior clase, la reconversión va a ser fundamental. Reconversión. Ustedes como docentes, si están haciendo esta especialización, porque tú eres de primaria o porque tú eres de secundaria o de repente eres de inicial o de repente no eres docente, pero quieres reconvertir tu trabajo, quieres trabajar en una modalidad totalmente diferente. Entonces tiene que ver mucho con la reconversión, ¿no? Una reconversión. Esta reconversión primero comienza aquí en tu motivación, en tu interés, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes de la EVA. Ellos tienen que tener una flexibilidad cerebral para entender la reconversión, porque algunos amamos trabajar en un lugar y no queremos irnos de ese lugar, ¿sí? Amamos trabajar en un lugar y no queremos irnos. Y nos sentimos cómodos ahí. Es más, nos pagan poco, pero seguimos ahí, ¿no? Cuando de repente tus posibilidades, te van a permitir lograr otra cosa diferente. ¿Y eso qué implica? Reconvertir, transformarte. Es como una metamorfosis, ¿sí? Tenemos que transformarnos. Los seres humanos tenemos esa capacidad de transformarnos.
de generar metamorfosis de manera casi permanente, ¿sí? Entonces sería una metamorfosis laboral, ¿ok? Una metamorfosis laboral. Eso tenemos que trabajar con nuestros estudiantes de la EVA. Nuestros estudiantes no pueden quedarse, ¿no? Con lograr solo un trabajo, no, tienen que estar pensando en cambiar. Por lo tanto, el cambio es fundamental y vamos a hablar del cambio, pero más adelante todavía, ¿no? Porque es algo muy importante. Entonces, estamos nosotros en este círculo virtuoso, orientando todo nuestro quehacer a una educación para toda la vida. Tenemos que seguir aprendiendo de manera permanente. Y también en la anterior clase nos hablaba una de vuestras compañeras que se tiene que promover la transitabilidad, ¿no? Y cuando uno, digamos, se promueve la transitabilidad desde el Minedu, se está promoviendo la transitabilidad, digamos, haciendo convenios, ¿no? Entre estas instituciones de EVA con otras instituciones técnicos productivas o tecnológicas, ¿no? Porque lo que queremos es que este estudiante transite de la educación básica alternativa, pero sigue siendo básica, a una educación superior técnica o a una educación superior tecnológica. ¿Y por qué no transitar a una educación universitaria? Entonces, todo eso tiene que facilitarnos la transitabilidad. Pero no solamente la transitabilidad es para mirar tu ruta formativa, ¿no? Es decir, voy a transitar de la educación básica a una educación superior. No, también existe una movilidad, digamos, o una transitabilidad hacia el escenario laboral, ¿no? Transitamos de la educación, como les decía, al empleo y algunos transitamos del empleo a la educación. Bueno, ¿qué más hemos ido hablando? Y creo que esta es la parte medular que hemos ido cerrando la anterior sesión, es que la EVA se circunscribe en un conjunto de enfoques, ¿no? Un enfoque es un paradigma, un paradigma. Un paradigma es una manera de ver las cosas. Entonces, generalmente los paradigmas se sirven un modelo que, digamos, es un referente para ti. Muchos de ustedes que seguramente han logrado ser profesionales han tenido como referentes a algunos maestros. Un referente puede haber sido tu padre, un referente puede haber sido tu madre, tu abuelo, un tío, un profesor. Son referentes, son modelos que te orientan y en función, digamos, a esa referencia, tú también quieres, digamos, salir adelante. Entonces, los paradigmas son modelos. Los paradigmas son modelos. Entonces, y estos modelos son enfoques, ¿no? Que miran la realidad de una manera, ¿no? Yo tengo que mirar en la EVA la realidad desde esta perspectiva intersectorial. Yo no puedo trabajar solo desde el sector de educación, tengo que trabajar con todos los sectores. Por lo tanto, tú como profesor de la EVA tienes que tener una mirada intersectorial. Tienes que tener una mirada de género, sí. ¿Por qué? Porque las mujeres, a diferencia de los varones, y esto ya está comprobado y en el contexto rural todavía es muy preocupante, tienen pocas oportunidades, las mujeres, pocas oportunidades. Muchos papás, por ejemplo, en la zona rural, creen que sus hijas, ¿no? Con solo casarse o encontrar a un esposo ya está garantizada su vida, ¿no? Una concepción totalmente machista. Tenemos que ir trabajando en eso también nosotros desde la modalidad. ¿No? El enfoque intergeneracional es vital. ¿Cómo aprovecho la experiencia de esta persona adulta? ¿Sí? Porque de eso se trata. Desde una mirada intergeneracional, yo puedo aprender del que tiene experiencia y del que no tiene experiencia. De todos podemos aprender, pero siempre hay algo que aprender. La mirada intersectorial, ese enfoque intersectorial es clave. Pero no debemos perder de vista de que este estudiante
tiene que culminar su educación básica, porque si no culmina su educación básica, no va a transitar a una educación superior. Por lo tanto, tengo que pensar en la trayectoria educativa de este estudiante, ¿sí? Por eso es importante este enfoque. Y el enfoque ambiental, porque todo lo que vamos a trabajar en el marco de la educación básica alternativa está muy relacionado al enfoque ambiental, ¿no? A todo lo que nos ofrece, ¿no? La fauna, la flora. Tenemos que ir trabajando al respecto. Y bueno, y habíamos dicho que vamos a enfatizar el enfoque intercultural el día de hoy, y para ello vamos a explicar, ¿no? Este tema, ¿no? Con algunos ejemplos. Miren. Antes de desarrollar la sesión, me gustaría comentar sobre el Padlet. Yo les había pedido que ustedes elaboren un podcast. Y era un podcast sobre el enfoque intercultural, ¿no? Este es un enfoque intercultural. Me agrada, digamos, la manera como ustedes lo han planteado. Exactamente, hay 25. Hasta hace poco, esto lo acabo de grabar hace, me parece, 10 minutos. Y solo tenemos 25 podcasts, ya 25 audios, ¿sí? Que he logrado, digamos, escuchar y hay interesante información. Algunos han recurrido a algunos documentos oficiales. Hay otras personas que han, digamos, buceado en el internet, han capturado una información y a partir de eso lo han volcado en un audio que me parece también interesante. Otras personas han sido espontáneas, ¿no? Y desde su experiencia han ido explicando el enfoque intercultural. Hay otros que han ido respondiendo una pregunta de acuerdo a las consignas que yo les había dado en las orientaciones de este encargo. Y les quiero decir que esta va a ser una de las estrategias que vamos a utilizar. El podcast va a ser un recurso para nuestro aprendizaje. Tenemos que manejar el podcast, porque vamos a grabar distintos tipos de podcast de acá hacia adelante. Vamos a grabar podcast. Tienes que familiarizarte con el podcast, porque el podcast te va a ayudar primero a expresarte de manera adecuada, de manera pausada, lenta, rápida cuando corresponda, con, digamos, una voz alta, una voz baja. Es decir, nos va a ayudar mucho el podcast a desenvolvernos, ¿está bien? A desenvolvernos frente a un determinado tema. En este caso, todos los podcasts que vamos a grabar van a estar relacionadas a, digamos, la especialidad, a nuestra especialidad. Y se viene un tercer podcast, o perdón, un segundo podcast, ¿ya? Les voy a un poquito explicar esta parte, ¿ya? Porque es, digamos, un recurso que para la especialización vamos a trabajar. Este es uno de los recursos que vamos a utilizar. Y les voy a enseñar cómo utilizar, digamos, el podcast. Yo les he prácticamente tirado a la piscina. Les he dicho, hagan un podcast. Algunos han estado averiguando qué es un podcast. Hay otros que sí tienen experiencia y lo han grabado. Hay otros que han ido al internet y han estado leyendo cómo se graba un podcast. Y me parece bien, porque de eso se trata, porque son retos. Yo les he planteado retos y el reto es para que lo cumplas, ¿sí? Y no para ser un procrastinador. No tienes que ser una persona que procrastine. Postergas para mañana lo que puedes hacer hoy, como muchos todavía seguimos siendo procrastinadores, ¿no? Porque no estamos entregando la tarea en su debido tiempo. Bueno, ¿qué son los podcasts? Miren, el podcast es un medio digital que consta de episodios de audios centrados en un tema. Claro, por eso es que algunos les he escuchado en el podcast y decían, y nos vemos en el próximo podcast, ¿sí? Es porque son episodios, son distintos temas que tú vas a grabar en distintos episodios. Y claro, vamos a tener distintos episodios en la especialización, ¿ok? Y vamos a grabar un podcast. Por lo tanto, vamos a innovar con el podcast y tenemos que trabajar tomando como referencia
este recurso, porque este es un recurso no solamente de aprendizaje que lo podemos utilizar, hay otros que ya lo utilizan este recurso para, digamos, una actividad netamente de emprendimiento, ¿sí? Tú puedes abrir tu propia línea de podcast, ¿no? Y luego subirlo al Spotify, hay el Spotify que lo puedes subir o puedes tener tu propio canal, ¿no? O en el mismo Facebook, o digamos lo puedes ir este podcast teniendo una página web. Es decir, va a depender cómo tú lo aprovechas al máximo, pero para nuestra especialización el podcast va a ser un recurso. Y qué bueno que algunos ya se han atrevido. Otros han tenido alguna dificultad, me han escrito, es más, me han enviado sus audios por el WhatsApp, pero no se trata de eso, pues, ¿sí? No se trata de que me envíen por el WhatsApp, no, suban al Padlet, porque en el Padlet todos nos vamos a enterar de lo que has, digamos, dicho, de lo que, cómo lo has grabado, cuál es el tema que has enfatizado, etcétera, etcétera. Miren, hay tipos de podcast. ¿Ya? Y nosotros vamos a desarrollar en lo posible todos estos tipos de podcast. Por ejemplo, ¿no? Hay un podcast que es tipo monólogo. Y vamos a hacerlo más adelante, un podcast tipo monólogo, ¿no? Donde hay un solo presentador, ¿no? Una sola persona, ¿no? Y en ese monólogo tú das tu opinión, tu crítica, tu postura. Y eso te voy a pedir que hagas en algún momento. Te voy a pedir que hagas ese podcast, un monólogo sobre un determinado tema. Les he dicho que vamos a desarrollar durante la especialización el pensamiento crítico, pero también el pensamiento creativo. Eso es lo que vamos a evaluar, nada más. Pensamiento crítico y pensamiento creativo, nada más. No vamos a evaluar otra cosa. Y dentro de ese pensamiento crítico y pensamiento creativo, definitivamente tenemos que ir evaluando algunos valores fundamentales como la responsabilidad, no nos olvidemos. A ver, entonces, puede ser tipo monólogo este podcast, donde tú solo grabas. Puedes hacer una narración en un podcast. Puedes narrar una historia. Puedes contar un cuento en el podcast, ¿sí? Entonces, puedes hacer esta estrategia, que es otro recurso que les voy a enseñar más adelante, el storytelling. El storytelling es el que cuenta las historias, el cuentacuentos, pero a través de un audio, a través de un podcast. ¿Lo puedes hacer? ¿Te atreverías a contar una historia a través de un podcast? Es decir, hacer un storytelling, un cuentacuentos. Miren, esto es fundamental con nuestros temas, ¿sí? Esto va a ser fundamental porque nos va a ayudar a entender la modalidad, a comprender la modalidad, pero de una manera diferente, de una manera distinta. Muchos de ustedes ya se han enterado del enfoque intercultural. Yo no les he dicho, lean el enfoque intercultural, lean este artículo, no. Les he dicho que hagan un podcast. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Muchos han tenido que estudiar o han tenido que leer o buscar información sobre el enfoque intercultural, ¿sí o no? Indirectamente, te he pedido que indagues, te he pedido que investigues, indirectamente. Pero lo que tú tenías que presentar era el podcast, el audio tenías que presentar. Por eso ustedes tienen que utilizar este tipo de estrategias para su trabajo con sus estudiantes. También es una dinámica interesante. Miren, acá también existe otro tipo de podcast, el reutilizado. Por ejemplo, el reutilizado te sirve para leer, ¿no? O sea, tú puedes utilizar cualquier tema, ¿no? Que ya está elaborado y lo puedes compartir a través del podcast, ¿sí? Generalmente este reutilizado sirve para que recién estés, digamos, familiarizándote con el podcast. Algunos de ustedes han grabado un podcast reutilizado porque estaban leyendo algo. Algunos estaban leyendo. Entonces están utilizando una lectura X y eso han grabado en su audio,
¿no? Hay otros que no han necesitado leer, o bueno, pero se puede grabar de esa manera también. Eso nos va a ayudar. ¿Y por qué no hacer un podcast conversacional? ¿Se atreverían a hacer un podcast conversacional? Lo vamos a hacer. Vamos a grabar también un podcast conversacional donde estén conversando dos personas. Una de ellas eres tú que vas a conversar. Ya vaya pensando quién va a ser esa persona. De repente es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu pareja, el vecino, un amigo, una amiga, el cura de la iglesia, un policía, no sé, pero vas a grabar un audio conversando sobre un determinado tema, ¿ok? Tenemos que, digamos, prepararnos en el desarrollo de este podcast porque tú como maestro necesitas desarrollar estas habilidades, ¿no? Entonces, miren, como les he contado así de rápido, existen muchos más tipos de podcast, pero esto es lo que yo, digamos, he priorizado y vamos a trabajar estos podcasts en la especialización en distintas partes, en distintas sesiones que yo ya les voy a ir comentando, ¿ok? Bueno, entonces entramos a la sesión 3, a la sesión 3 a cerrar, digamos, este tema de el enfoque, los enfoques. Les había dicho que un enfoque es un paradigma. A ver, vamos a escribir en el chat paradigma. Escriban en el chat paradigma. A ver, quiero que escriban paradigma. Muy bien, Carla, Melissa, oh, qué rápidas están. Excelente, Walter. Evi, ¿cómo estás, Evi? Linda, paradigma. ¿Ah? Ajá, muy bien, Jorge. Excelente, Sofía, Violeta, Lisbeth. Paradigma. Buenas noches, Karina. ¿Cómo estás? A ver, paradigma. Hola, John. John, ¿qué tal? Olga, ¿cómo estás? A ver, paradigma. Ahora vamos a escribir modelo. A ver, escribe modelo. Modelo, excelente. Un paradigma es un modelo, es una manera de ver las cosas, es un modelo. El paradigma es un modelo. También se asocia a un enfoque. A ver, vamos a escribir enfoque. Ah, qué interesante. Ya estamos escribiendo enfoque. Puedes escribir lente. A ver, el lente, así como los lentes. Lente. Ah, muy bien. No te vas a olvidar nunca de esos conceptos. No te vas a olvidar. Asocia siempre paradigma, modelo, enfoque, lente con el cual miras la realidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántos enfoques tú tienes, manejas? Yo les voy a explicar el día de hoy uno de estos enfoques, ¿sí? Que tiene la EVA. Ya no voy a compartir los propósitos de la sesión porque quiero entrar de frente a la temática. Vamos a hablar un poquito sobre el enfoque intercultural. Me agrada que ustedes ya se han anticipado hablando del enfoque intercultural en el podcast, ¿sí? Hemos hecho algunos comentarios, hemos respondido a unas preguntas, ¿sí? Excelente. Miren, este enfoque, como su nombre lo indica, el intercultural, es la construcción de una sociedad que valora la diversidad. El punto de partida para hablar de la interculturalidad es la diversidad cultural. En contextos de diversidad cultural, la alternativa es el enfoque intercultural. En contextos de diversidad cultural. Bueno, estamos en un mundo donde hay una diversidad cultural y por lo tanto este enfoque tiene que ser parte de nuestra práctica. ¿Ok? El enfoque intercultural. Pero acá viene la primera pregunta. Vamos a responder igual en el chat. El chat para nuestra especialización es un medio que nos va a ayudar a estar interactuando, ¿ok? La pregunta es, ¿somos un país intercultural? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen? ¿Realmente somos un país intercultural? Ajá, la mayoría, bueno, casi todos. Sí, maestro, Carla, tú también. Pilar. Hola, Pilar. ¿Qué tal, Pilar? ¿No? Recién te veo, Pilar. A ver, ajá, Olga, Sofía, Dania. mm,
Está bien. Entonces, hola Isolina, somos un país intercultural. ¿Y qué pasa si yo les digo que no somos intercultural? Ah, Jorge González, excelente. En la práctica generalmente no. Ah, me agrada lo que dice Jorge. Jorge, ¿tú podrías comentarnos tu postura? eh, ¿Por qué tú consideras que no somos un país intercultural? Jorge, no sé si tú puedes habilitar tu micro. Con toda confianza, Jorge, puedes aquí comentar. Tú has sido, digamos, una de las personas que ha pensado distinto a los demás. Tu mirada es diferente de la realidad. ¿Por qué consideras que en la práctica, como tú lo dices, no somos interculturales? Jorge, ¿me ayudas? ¿Sí? Jorge González. Tú no eres Jorge González de los prisioneros, del grupo Los Prisioneros de Chile. No, no. Tú eres otro Jorge González. Sí, excelente, sí, Walter. La realidad cultural se ignora muchas veces. O se puede decir que no se explica esa realidad de manera real, profunda, como una explicación en toda su envergadura, ¿no? Se cuenta desde la perspectiva de los medios de comunicación. A ver, pero nos va a comentar aquí, me parece que quien desea hablar era Jorge Ayala, ¿así es? Uy, hay algún problema, ¿no? O sea, estamos teniendo algunos problemas. A ver, pero un poco voy Aló, aló, leyendo. ¿me escucha? Ahora sí, Juan Ayala, excelente. ¿Qué tal, Juan? Coméntanos, Juan. Ya. Ante todo, maestro, buenas noches. Un gusto saludarlo por esta tarde, mi primera sesión de conversación por audio. Y a todos los colegas que nos escuchan de los diferentes lugares, de las diferentes regiones. Un saludo a todos ellos. De aquí desde Puno. Bueno, le voy a hacer un pequeño comentario, lo que es nuestra interculturalidad. Por ejemplo, acá en la parte sur, netamente nos enfocamos a lo que es la interculturalidad tanto en la parte de Puno de zona sur, lo que es Aymara, y zona norte, lo que es Quechua. En la parte de zona norte, lado Quechua, la interculturalidad es bastante y incluye en todas las instituciones que son de E y B, ¿no? En los niveles de que es de más de primaria, también de secundaria. En todo caso, las costumbres que realmente acá nosotros tenemos es pues el intercambio de costumbres. Por ejemplo, las danzas, la comida y las tradiciones, ¿no? Porque hay una costumbre, por ejemplo, la parte del norte de Azángaro con la parte de Carabaya tienen sus danzas de diferentes. Por ejemplo, la parte de Carabaya tiene su danza de hachacallas. Inclusive ya es reconocido así como la danza de Puno por la UNESCO, así más o menos a ese tema. Y la danza de Azángaro también es otra identidad cultural quienes cada persona son originarios, identitarios, que se identifican por sus culturas. Ellos hacen un Excelente. concurso y a base de eso concursan y dan al todo por el todo de su esfuerzo. Ese es el ejemplo. Y en todo caso, ese mismo costumbre también es en la parte de lo que es la parte tradicional, ¿no? De nuestras comidas. Por ejemplo, en Puno mismo es el carachi, el mauri, y en la parte norte del lado de Carabaya, tiene unos lagos que es la parte de Aricoma, Villa Aricoma, y las truchas. Entonces, Las ahí es truchas. una interculturalidad cuando hacen, por ejemplo, el 24 de junio, por el Día del Campesino, cuando se juntan, hacen una interculturalidad con el Cocawi, el respectivo Cocawi, que hay todos de diferentes sitios, las personas se reúnan, ¿no? Se reúnan y ahí comparten su sociocultural, su identidad y sus costumbres, ¿no? Eso Excelente, viene a ser, Juan. maestro, su interculturalidad, maestro. Solo eso, Excelente. maestro, para poner en claro. Ok, Ya gracias. está bien, Juan. Muchas gracias. Miren, qué bueno que, digamos, la interculturalidad se vivencie en algunas zonas de nuestro país, específicamente en Puno, como Juan Ayala ya lo ha descrito, ¿no? Pero todavía a nivel del país, a nivel del Perú, necesitamos trabajar en el enfoque intercultural, ¿no? Somos un país donde existe una diversidad cultural, ¿sí? A eso se llama una multiculturalidad, ¿no?
una multiculturalidad, el reconocimiento de que somos distintos, reconocimiento de que somos diferentes, ¿no? Pero a ver, vamos a seguir con algunas participaciones, pero concretas. John Santiago, ¿qué tal? John Santiago Guaita, a ver, vamos, John, ¿cuál es tu opinión? Sí, maestro, buenas noches. Colegas, buenas noches. Mi participación es lo que estamos hablando sobre el enfoque interculturalidad. Mira, maestro, yo soy de la región Ayacucho y Ayacucho tiene una parte, lo que es la mar, lo que es selva y sierra. Entonces, las costumbres y las vivencias son diferentes, pero la realidad en el Perú es otra cosa, maestro, porque el Ministerio de Educación nos da lo que es currículo con otros enfoques a base de, digamos, a base de la ciudad de Lima, digamos, ¿no? A veces ellos en uno de los, siempre a veces en el libro, en el currículum, se basan lo que se dicen. En cambio, acá en lo que es en la sierra y en la selva, no conocen qué es mar, ¿no? Mares, y entonces ellos, o sea, el Ministerio de Educación no enfoca a todo el Perú, solamente enfoca una parte y con todo ese ejemplo nos mandan para poder hacer las clases. Entonces, ahí a veces estamos un poco mal desde arriba, ¿no, maestro? Entonces, un poco para analizar. Entonces, eso yo veo lo que es en la currícula, lo que nos envía, maestro. Gracias, John. Bueno, todos tenemos nuestras opiniones, definitivamente, pero a nivel curricular también tenemos el rol como profesores de promover la diversificación. Seguro muchos han hecho la diversificación curricular. Por lo tanto, este es un tema que vamos a trabajar cuando lleguemos a las sesiones de currículum. Vamos nosotros a abordar, como les decía, más adelante el tema curricular y ahí vamos a darnos cuenta si realmente el currículum está planteado de manera homogenizante, como lo ha manifestado John Santiago. Este currículum nos puede permitir desarrollar procesos de diversificación. Pero miren, más allá, digamos, de lo que el currículum nos diga también, ¿somos realmente un país intercultural? Esa es la pregunta. Ahí tenemos que analizar. Hay zonas en el Perú donde se vive la interculturalidad. Conozco muchas zonas en el Perú. Creo que ahí lo ha descrito muy bien Juan Ayala. Hay una interculturalidad en determinados contextos, ¿no? Como por ejemplo entre quechuas y aymaras donde existe algún nivel de, digamos, de articulación y la interculturalidad lo vivimos con las fiestas o la interculturalidad la vivimos con la comida, pero de repente con la política ya la interculturalidad no se puede, digamos, vivenciar porque tenemos distintas maneras de pensar y eso puede fracturar, digamos, nuestras relaciones y de eso vamos a ir hablando, ¿no? De eso vamos a ir hablando el día de hoy, porque tenemos distintas maneras, no solamente de pensar, sino también de actuar, de hacer. Tenemos distintos tipos de sentimientos, ¿sí? Una cosa es el sentimiento andino, por otro lado es el sentimiento amazónico o el sentimiento criollo o el sentimiento afro. Todos tenemos distintos tipos de sentimientos. Amamos al Perú desde distinto tipo de sentimientos. Entonces siempre está, digamos, en el debate esta pregunta, ¿no? ¿Realmente somos un país intercultural o estamos encaminados a ser intercultural? ¿O nunca vamos a lograr ser interculturales como tal? ¿No? Porque la interculturalidad tiene que ver con la relación que debe existir entre las personas, pero una relación de respeto. La pregunta es, ¿nos respetamos? ¿Sí? En nuestra comunidad de repente sí, pero realmente hay un respeto entre nosotros. No hay discriminación en el país o hay discriminación cultural. ¿Aún hay discriminación en el país? Entonces podríamos decir, ¿somos interculturales o todavía no? Estamos encaminados.
La escuela está trabajando la interculturalidad poco a poco, pero realmente somos un país intercultural. Esto, digamos, es un tema de debate, es un tema que nosotros tenemos que ir, digamos, averiguando, discutiendo. Miren, esta es la diversidad que existe en el país. Acá hay una diversidad de rostros. Mira, acá hay una niñita, ¿no? De Pasco, de descendencia alemana. Acá tenemos a una mujer del norte, que, de la Amazonía, de Iquitos, Matsets. Acá hay una niña, descendiente de japoneses, pero también existe en el Perú, digamos, ese grupo. Acá hay otra niña, descendiente de, también en Ucayali, de los Shipibos. Acá hay un niño andino. Y así, hay una diversidad, ¿no? Acá hay una joven afro, ¿no? Entonces, fíjense, acá hay una diversidad de rostros, pero tenemos que ir analizando y a partir, digamos, de lo que ustedes comentan. Por ejemplo, yo les decía, hay discriminación, es cierto, hay discriminación. Melissa nos dice, nos choleamos, nos terruqueamos, nos discriminamos. Pregunto, ¿entre regiones dialogamos? A veces también entre regiones nos hemos separado. Hay regiones que no quieren verse, ¿sí? Entre regiones. En una misma región, por ejemplo, yo les comento, en Apurímac, los de Andahuaylas, ¿no? Que, digamos, tienen una descendencia chanca, y los de Grau, Abancay, que tienen una descendencia más inca, quechua, del Collao, mientras que desde Andahuaylas es el quechua más ayacuchano. Hay una total, digamos, hay un enfrentamiento, no, no, pero culturalmente siempre ha habido esas pugnas. Y no solamente estoy hablando de Apurímac, ¿no? Existen esas pugnas en distintos lugares, en Huánuco, por ejemplo, o en Cusco, ¿no? Así como Huánuco y como Cusco, los amazónicos de la convención de Cusco, como los de Tingo María, por ejemplo, en Huánuco, de Leoncio Prado de Huánuco, de Tingo María, de toda esa zona, y de la convención de Quillabamba, ¿no? En el caso de Cusco, nunca se han sentido parte del Cusco. ¿Por qué? Porque el Cusco arrasaba con su pensamiento andino, mientras que en la convención no tienen un pensamiento andino, son más amazónicos y tienen otra mirada distinta. Y eso también pasaba en Huánuco, que tienen un pensamiento andino y arrasaba hacia el pensamiento amazónico de los tingaleses, de Leoncio Prado. Siempre ha habido esa confrontación. Y muchos, por ejemplo, de Leoncio Prado, de Tingo María, dicen, el gobierno regional de Huánuco no nos atiende, nunca piensa en los amazónicos. Y eso también lo dicen los de la convención. Los cusqueños solo piensan en sus provincias andinas, pero nunca se han olvidado de la convención. Existe ese pensamiento, existe, digamos, esas rupturas entre hermanos que, digamos, convivimos. Y en Puno, si bien el Aymara digamos, el Quechua han convivido durante muchos años, también hay una distancia entre estas dos fuentes culturales y tienen por ahí, si bien lazos por la cultura, por la forma de vida, por la música, ¿no? También existe, digamos, ciertas confrontaciones, porque hay esas tendencias, ¿no? Que existe en todas las regiones. En Amazonas, por ejemplo, toda la cultura de los Wampis, de los Aguajún, antes les llamaban pues los Aguarunas, ¿no? Toda esa, digamos, nación Wampis, nación Aguajún, no se sienten parte, ¿no? Porque ellos quieren tener su propio estado, ¿no? Quieren tener su propio, digamos, país distinto, porque sienten que no se les atiende y necesitan tener su propio gobierno. Pero así piensan también. Hay esa tendencia, como también existe, digamos, en algunas zonas del sur. Entonces, ¿estamos divididos? Sí.
Hay, digamos, aspectos que nos dividen, pero también hay aspectos que nos unen, que nos entrelazan a todos, ¿sí? Entonces, fíjense, y nosotros desde la educación, como profesores, tenemos el rol articulador, ese rol articulador, ¿no? ¿Cómo hacemos para realmente trabajar el enfoque intercultural en las instituciones educativas? Es todo un reto. Fíjense, el año 2016, fíjense, salió la política sectorial de educación intercultural y le han llamado la EIT, Educación Intercultural para Todos, porque en el país todos tenemos que ser interculturales, por supuesto que sí. Pero también se habla de la educación intercultural bilingüe. Antes se llamaba EBI, la educación bilingüe intercultural. Ahora le llaman la educación intercultural bilingüe, la EIB. Desde esta política se ha ido promoviendo la educación intercultural para todos, por eso está la T para todos, y la educación intercultural bilingüe. Ya normativamente hablando, la EIB, como lo dice la política, atiende específicamente a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, sean andinos, sean amazónicos. ¿Por qué? Digamos, así está planteado. Existe un modelo de servicio de la educación, es el MOSEIP, ¿no? El modelo de servicio educativo que atiende a la población, ¿no? Que habla una lengua diferente al castellano, sea quechua, sea aymara, sea la xáninca, el shipibo, ¿no? Etcétera. Y la EIT que se trabaja en todos los escenarios. Entonces, esta política marca un hito desde la educación en el país, ¿no? La EIT que, digamos, es la educación intercultural para todos y todas, y la EIT a nivel de la educación se entiende como el tratamiento pedagógico de la diversidad. Yo lo escuché en un podcast, me parece que uno de vuestros compañeros grabó parte de esta norma, lo explicó en su podcast y me pareció interesante porque estaba averiguando. La educación intercultural para todos es un tratamiento pedagógico de la diversidad. ¿Cómo podemos hacer ese tratamiento pedagógico? Esa es una tarea nuestra como profesores. Eso es un tema nuestro. ¿Cómo podemos, digamos, hacer ese tratamiento pedagógico? Miren, a ver, Angélica, por ejemplo, nos dice que sí, muchas veces las personas, es cierto, se avergüenzan de hablar porque en la vida se han sentido discriminados, ¿no? Y en realidad eso es lo que ha sucedido. Pero a ver, vamos a escuchar a John. John, hola, John Tamayo. ¿Quieres tú hacer un comentario? A ver, corto, John, vamos. Puedes Buenas habilitar tu noches, micro. Hola, profesor. John. Buenas noches, colegas, a todos. Bueno, me quiero dar una opinión de parte de mi experiencia vivencial que, bueno, como docente trabajando en frontera, ¿ven? Respecto a esto, a la interculturalidad del tema que estamos tocando. Yo tuve alumnos, estudiantes, bueno, de grupos indígenas, bueno, nativos, jóvenes que, como por ejemplo los secoyas, que es del Putumayo, viven ellos en zona del Putumayo. A mí me sorprende, como siempre he dicho y les he felicitado a ellos, porque en realidad hay muchos jóvenes que vienen de grupos indígenas y ellos han dejado de hablar o de practicar su idioma, pues, ¿ve? En la calle, donde se encuentran. Pero los secoyas, a mí me sorprende que ellos no tienen vergüenza. Ellos hablan donde se encuentran, por teléfono, en clase, y es algo muy bonito que por la parte de mi experiencia que he visto, pues, y he podido ver en ellos que no pierden esa cultura, esa costumbre de poder hablar su idioma donde ellos se encuentren. Es algo sorprendente, ¿ve? Yo les he felicitado a mis alumnos que sigan así, donde vayan, donde estén ellos, sigan transmitiendo. Y qué lindo es poder hablar un idioma aparte del castellano que uno lo habla de manera natural, pues, ¿ve?
Es algo muy bonito, es parte de mi experiencia que he tenido. Y ellos demuestran sus costumbres donde ellos van. Como siempre, como docentes tenemos, siempre motivamos y sabemos eso que durante la enseñanza de clase que tenemos vamos a tocar temas sobre la cultura, sobre las costumbres, tradiciones de nuestro país, de nuestra región, de la comunidad. Y eso va a motivar a esos jóvenes a que ellos puedan, como quien dice, no dejar de lado sus costumbres, pues, sino mantenerlos en el tiempo. Pero lamentablemente, como hay opiniones que estaba escuchando, que hay muchos que se avergüenzan y ya no lo hablan, ya no lo transmiten y eso se va perdiendo. Ese Muy es mi bien, pequeño John. opinión, profesor, respecto a mi experiencia. Muchas gracias. Excelente, John. En realidad es una, digamos, un testimonio, John, que tú estás comentando de este ámbito del Putumayo, del estrecho, me imagino, ¿no? Y más allá del estrecho, por toda la cuenca, ¿no? Del Putumayo existe pues comunidades, ¿no? Así como en esas comunidades, también en el Napo, hacia el otro lado, están los quichuas y tienen esa misma característica, no los quechuas de la zona andina, estamos hablando de los quichuas de la zona amazónica, porque también hay un quechua Lamas que está en San Martín, ¿no? Bueno, pero en la Amazonía eso me agrada, por ejemplo, John, es cierto, pero la discriminación ha sido muy fuerte en la zona andina también, John, ¿ya? Y eso no ha permitido, por ejemplo, que muchos papás enseñen a sus hijos la lengua originaria. Los hijos ya no han aprendido a hablar la lengua de sus padres, porque como han vivenciado tanta discriminación, no querían que sus hijos pasen por esa misma situación. Y eso, de eso hay bastantes experiencias. Pero todo esto tenemos que ir abordándolo desde la escuela. ¿Sí? Desde la escuela, digamos, esto es algo que en realidad tenemos que ir abordando, discutiendo desde la escuela y en un espacio, por ejemplo, de la modalidad de la EVA, por ejemplo, es, digamos, interesante poder abordar. Ahora, los medios de comunicación influencian bastante, ¿no? La radio, la televisión, ahora los TikTok, ¿no? Y no necesariamente estos medios de comunicación están ayudando a preservar la cultura, a preservar la lengua. Por el contrario, estamos aprendiendo cosas distintas a nuestro escenario, ¿no? A nuestra práctica cotidiana. Pero eso es parte de la diversidad. Por eso es que tenemos que hacer un tratamiento pedagógico de esa diversidad, que no solamente es la diversidad local, sino también es esa diversidad que los medios de comunicación nos bombardean. Miren, la diversidad, porque estamos hablando de que la EIT es el tratamiento pedagógico de la diversidad. Fíjense la diversidad. La diversidad es una variabilidad. La diversidad es una variabilidad, es una pluralidad de diversos elementos que existen en la naturaleza y en el cosmos. Esta diversidad se expresa, por ejemplo, en la biodiversidad, porque hay una diversidad en la fauna que tenemos en el país, hay una diversidad biológica, tenemos distintos ecosistemas, pisos ecológicos, climas, riquezas minerales, pero también hay una diversidad geográfica. Cuando tú visitas, por ejemplo, la zona no sé, San Antonio del Oro, ¿no? Digamos, en Puno, que tiene, digamos, una realidad distinta, ¿no? Porque es una zona que también ya se está yendo hacia la Amazonía, tiene parte de zona andina y de Amazonía, tiene una geografía interesante, ¿no? Parecida a una geografía como en Celendín, ¿no? Celendín que está entre Cajamarca y Amazonas, por ahí. Es interesante, digamos, la geografía que tenemos no solamente en el Ande, la geografía que tenemos en la Amazonía, en la costa, es totalmente diversa. Cuando hablamos de diversidad, hablamos también de diversidad cultural, hay una diversidad lingüística, tenemos más de 53 lenguas originarias, más de 40 pueblos originarios, tenemos distinto tipo de comidas, de tradiciones, de cosmovisiones, de saberes, ¿sí? Justamente esa diversidad
ha permitido que nosotros podamos conocer diversidad de música, diversidad de costumbres, diversidad de ritualidades, diversidad de danzas. Como muy bien lo ha explicado, por ejemplo, Juan Ayala, solo en Puno hay una diversidad de danzas, como también en Cusco existe otra diversidad y como existe en la zona amazónica, ¿no? Hay diversidad. Entonces, el tratamiento, la interculturalidad, ¿no? La EIT hace un tratamiento pedagógico de esa diversidad. ¿Cómo trabajar la diversidad en el aula? Esta diversidad. Ese es un reto. No es tan sencillo, porque tú tienes que conocer la realidad del país y tienes que conocer esta diversidad para poder abordarla, ¿no? Porque es rico, digamos, trabajar esta diversidad. No solamente, mire, tenemos 11 ecorregiones. Muchos de ustedes habrán preguntado, pero ¿para qué 11 ecorregiones? En cada una de estas ecorregiones tenemos distinto tipo de frutales, distinto tipo de alimentos. Gracias a esas ecorregiones que tiene el país, podemos tener esa cantidad, esa mixtura de alimentos. Por eso que en el Perú la gastronomía es riquísima, porque tenemos distinto tipo de insumos. ¿Y dónde están esos insumos? En nuestras 11 ecorregiones que existe en nuestro país. Y podemos nosotros vivir en cualquier parte del Perú, porque tenemos 84 zonas de vida donde realmente podemos vivir cómodos, ¿no? De las 117 que existen en el mundo, 117 que existen en el mundo, 84 zonas de vida se encuentran en nuestro país. Y en esas 84 zonas de vida tienes agua, tienes alimento, tienes un clima favorable, es decir, se puede vivir adecuadamente. Tenemos 28 de esos 32 climas que existen en el mundo. En el Perú tenemos 28 climas. Es decir, con facilidad tú puedes disfrutar, ¿no? De esos climas diversos que tiene nuestro país. Por lo tanto, una de nuestras metas tiene que ser siempre conocer el Perú, ¿no? Conocer esta realidad. Imagínate que en nuestro país existen 4.500 especies de plantas y esas plantas nos da no solamente alimento, nos da medicina, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Digamos, la cantidad de especies que tenemos que ir valorando. Solo en nuestro país tenemos 55 razas de maíz, distintos tipos de maíz, para hacer el maíz morado, para hacer tu choclo, ¿no? Yo les quiero contar sobre el maíz, porque estamos hablando de diversidad en el marco del enfoque intercultural. El enfoque intercultural primero identifica la diversidad. Tengamos en consideración esto. Si uno quiere trabajar la interculturalidad, lo primero que tiene que hacer es identificar, visibilizar la diversidad. ¿Cuál es esa diversidad? Y esto seguro no lo saben los cusqueños. Yo soy cusqueño, ¿no? Como cusqueño les voy a contar. Existía en Huánuco, porque también he trabajado por Huánuco, el pueblo de los chupachos, ¿no? A los chupachos de Huánuco les llamaban los patas amarillas. ¿Por qué les llamaban a los huanuqueños los patas amarillas? Porque ellos tenían una tierra amarilla, ¿no? La tierra era amarilla, ¿no? Así como en Cusco tenemos nuestro cerro de colores, amarillo, rojo, hay distintos colores, medio verduzco. Igual, en Huánuco había una zona, una cuenca de tierra amarilla. Y como la gente caminaba descalza, entonces tenían las patas, los pies amarillos y les decían los patas amarillas. Incluso hay un grupo musical que se denomina Pata Amarilla, ¿no? Porque, digamos, su origen es guanuqueño. Entonces, los chupachos eran muy buenos sembrando maíz. Cuando los incas, en el periodo de Pachacute, quisieron, digamos, dominar parte de esa zona del Chinchaisuyo, porque la capital del Chinchaisuyo está en 2 de Mayo, en Huánuco, en La Unión, ¿no? En la provincia, ahí, 2 de Mayo. Entonces, los chupachos
se resistieron hacia los incas, pero eran muy buenos sembradores de maíz. Entonces, una de las prácticas que tenían los incas era sacarlos de su lugar de origen, a aquellos revoltosos. Los sacaron de su lugar de origen a estos que sembraban maíz. ¿Y a dónde creen que se lo llevaron? A estos que sembraban maíz. Se lo llevan al valle del Urubamba. Ahí vivieron los chupachos, en el valle del Urubamba. Y ahí sembraban su maíz. Pasó algo maravilloso. El maíz que se sembraba en la cuenca del Pilcomayo, en Huánuco, hay una cuenca en el valle del Pilcomayo, era pequeño el maíz, pero cuando siembran ese maíz guanuqueño en el valle del Urubamba, ese maíz crece el doble. Entonces, gracias a los chupachos, gracias a los chupachos, ese conocimiento ancestral de los guanuqueños chupachos, en Cusco, ¿no? En Urubamba crece el maíz, esa raza de maíz nativo que hoy conocemos, que es una raza pues única, ¿no? Esa historia sabía, es por ejemplo parte de la diversidad y miren cómo era, digamos, las relaciones que se daban antiguamente. Tenemos, por ejemplo, 3.500 variedades de papa. ¿Tú has comido parte de las variedades de la papa? Yo creo que sí, ¿no? Tu papa compis, que seguramente has comido en Cusco, o tu peruanita, o tu papa amarilla, que comen acá en Lima, llega bastante papa amarilla, ¿no? La papa blanca, ¿no? Hay, algunos conocen esa papa cacho de buey, la papa lombriz, el guairo. Hay distinto tipo de variedades, pues, de papa, que son riquísimas, papas nativas. Entonces, fíjense la diversidad que nosotros desde la educación intercultural tenemos que identificar. La interculturalidad primero parte de la identidad, del reconocimiento de mi identidad. Identifico mi identidad, lo que se llama la afirmación cultural. Me afirmo reconociendo mi identidad, de dónde vengo, ¿sí? ¿Cuál es mi identidad? Y en esa identidad hay una diversidad, pues, ¿no? Hay una diversidad. Fíjense lo siguiente, la interculturalidad ya se vivía hace muchos años. Y creo que lo ha ido contando también Juan Ayala un poco desde su experiencia en Puno, ¿no? De lo que se trabaja en Azángaro. Pero, por ejemplo, ustedes en Cusco, los que son cusqueños aquí en este grupo, tenemos un plato tradicional en las fiestas del Cusco que se llama el chiriuchu, ¿sí? El chiriuchu. Chiri, ¿no es cierto? Frío, uchu, picante, ¿no? Chiriuchu es un plato picante, pero el chiriuchu es la expresión, ahí tenemos, ¿qué tenemos ahí en el chiriuchu? Me parece que tenemos gallina, así es, cuy, ¿sí? Tenemos queso, tenemos tostado, maíz, tenemos cochayuyo. Es decir, cuando llegaban las fiestas del Cusco, de todos los suyos llegaban con sus platos típicos, de todos los suyos, de todas las regiones del Tahuantinsuyo llegaban para concentrarse en el Cusco. Y como traían sus meriendas, compartían sus meriendas en el Cusco. Ahí, frío, frío estaba, porque están trayendo de distintos suyos, de distintas regiones. Ahí nace el chiriucho. Hay una, digamos, explicación de cómo nace, digamos, este plato del chiriucho y es la expresión del compartir de las distintas regiones que se concentraban en las fiestas del Cusco. Bueno, pero fíjense que todo esto tiene que ver con la diversidad. Y bueno, vamos a hablar, digamos, de la interculturalidad, primero reconociendo de que somos un país multicultural, ¿ya? Somos un país multicultural. Es decir, somos diversos culturalmente hablando. Así como John Tamayo nos habla de los secoya, que están por la parte del Putumayo, ¿sí? Y los Bora, que están por la parte, digamos, del trapecio amazónico, ¿no? Eh,
o como los Aguajún, que están por la parte de Amazonas, ¿sí? Los Aymara, que están por la parte del sur, incluso no solamente hay en Puno, también hay en Tacna, parte Moquegua también, por Sánchez Cerro, ¿sí? Entonces, los quechuas que están en buenas zonas, digamos, de todo el Perú. Entonces, fíjense, tenemos que reconocer que cultural y lingüísticamente somos diferentes. Y la multiculturalidad es eso, el reconocimiento de que somos distintos, somos diferentes. Somos un país multicultural porque nos reconocemos en esa diversidad. Pero sí, lo que quiero manifestarles es que estamos siempre encaminados. ¿Hacia dónde? Hacia esa interculturalidad. Es un ida, estamos de vuelta, estamos de ida, estamos de vuelta, pero estamos en ese tránsito permanente hacia la interculturalidad. Ya son muchos años, ¿no? Es decir, a ese encuentro, a esa relación, a esa relación, ¿sí? Eh, Porque eso es, digamos, fundamental, ¿no? La interculturalidad ya se da con el encuentro, la interculturalidad ya se da con esa relación, ¿sí? A ver, Jorge nos dice, eh, claro, la interculturalidad se vive en las costumbres, en la comida, ¿no? Eh, pero sigue existiendo la discriminación, o sea, me parece interesante, ¿no? O sea, las culturas modernas todavía nos siguen avasallando, Jorge. Pero por eso no debemos de perder nuestra identidad. Por lo tanto, tenemos que fortalecerla y transmitirla hacia nuestros hijos. Entonces, trabajar en la interculturalidad, en ese encuentro, en esa relación, no es tan sencillo. Implica que tú dejes de mirarte y aprendas a mirar al otro. No sé si ustedes han consumido alguna vez el tocosh. El tocosh. Hay mucha gente que no le gusta el tocosh y dice, qué asco, yo voy a comer tocosh cuando digamos es un plato tradicional del centro del Perú. El tocosh está en Ancash, ¿no? El tocosh está en la parte de Huánuco, en la zona andina, por Riata, por Guamalíes. Sirven riquísimo el tocosh. Hay un tocosh de maíz, hay un tocosh de papa. Pero fíjate, desde el primer momento donde tú dices, qué feo ese tocosh, tú estás rechazando una práctica cultural. ¿Te das cuenta? O cuando tú dices, qué feo, sigues bailando guayno, existe, digamos, un rechazo hacia el guayno, entonces eso no nos permite relacionarnos de manera horizontal. Esa relación y ese encuentro, esa relación y ese encuentro ya no es intercultural, ya no es homogéneo, porque ya existe un rechazo. Es más, yo les comento, como cusqueño, en Cusco les gusta, por ejemplo, el huayno con su guitarra, en algunas zonas les encanta, digamos, la mandolina, pero no el arpa. ¿No? Eso existe, yo he escuchado, ¿no? Uy, ese guayno con arpa, qué feo. El guayno con arpa es hermoso en el centro del Perú, ¿no? Pero hay otros que no les gusta con arpa, les gusta con mandolina o les gusta con charango o solo les gusta con guitarra. Pero fíjate, ¿por qué tendemos a rechazar la práctica cultural del otro? Tenemos que respetarla. Y eso es, digamos, un trabajo que se tiene que desarrollar desde la escuela, ¿no? Y tenemos que en la modalidad todavía continuar, ¿no? Tenemos que continuar, digamos, el desarrollo de este encuentro. Miren, ¿ah? Lo intercultural va a ser así como ustedes observan esta parte rojita, ¿no? Es, digamos, ese encuentro, es un tercer espacio. La interculturalidad es un tercer espacio. No es tu espacio, tampoco es el mío, sino es un espacio que ambos construimos. La interculturalidad no es tu espacio, me dejo entender, no es tu espacio, tu práctica, tu forma de vida, tus tradiciones, tus costumbres.
No es tu espacio, tampoco es mi espacio, mis prácticas culturales, mis tradiciones, mis costumbres. No, es un espacio donde ambos, tú y yo, construimos. A eso se le llama el tercer espacio. A ver, vamos a escribir todos en el chat tercer espacio. A ver, vamos. Vamos a escribir tercer espacio. Ah, caramba, el tercer espacio. Hay un autor que nos habla del tercer espacio. ¿Cómo lograr ese tercer espacio sin renunciar a tu identidad? Miren, hay muchos en el Perú que se han enamorado, un andino de una amazónica, o un aymara de una quechua hablante, o un puneño con una amazónica, o un afro con, digamos, una amazónica. Entonces, y cada uno con sus prácticas culturales diferentes. Si realmente queremos en la práctica hacer interculturalidad, no debo de imponer mi práctica cultural. No, 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 no debo imponer mi práctica cultural. La tengo que enseñar, mi práctica. La voy a persuadir con mi práctica. Y la otra parte también. Porque hay un tercer espacio, es un tercer espacio que vamos a construir, tú y yo, tú con tus prácticas culturales distintas, yo con mis prácticas culturales diferentes, vamos a construir un tercer espacio. Hay un autor que me parece interesante que habla cómo construir ese tercer espacio cuando hablamos de la interculturalidad, en ese encuentro donde esa relación sea de respeto, sea un espacio horizontal, ¿no? Que nos permita convivir, ¿no? Que nos permita convivir. Miren, a mí me agrada lo que plantea, por ejemplo, Fidel Tubino. Fidel Tubino es un investigador de acá y de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y él, por ejemplo, nos habla de la interculturalidad de hecho, de hecho. Para él nos dice, deberíamos plantearnos la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de interculturalidad de hecho, ¿cómo son las relaciones entre las culturas actualmente? ¿Son horizontales? ¿O siempre, como dice Jorge, hay culturas predominantes sobre otras? Por ejemplo, esta cultura de los hispanohablantes, de los blancos, siempre se impone sobre las culturas menos favorecidas. ¿Cómo son las relaciones? Tenemos que analizar. O sea, eso Fidel Tubino le dice la interculturalidad de hecho. Pero también Fidel Tubino nos lleva a hacer una pregunta que dice, ¿cómo debería ser las relaciones entre culturas? ¿Cómo debería ser? ¿Realmente las culturas deben tener una relación horizontal? ¿Siempre va a haber una cultura que domina a la otra? ¿Cómo podemos hacer para que las culturas no se dominen entre otras? ¿O siempre va a haber el predominio de una cultura sobre otra, como en el mundo existe, ¿no? Digamos, la influencia, por ejemplo, de los de Estados Unidos en el mundo es tal que quieren tener predominio cultural y económico en el mundo, ¿no? Igual, y los chinos no se dejan, también quieren tener un predominio cultural y económico. O eso es así, siempre hay culturas que van a, digamos, estar por encima de otras, como en la naturaleza, siempre va a haber alguien que te va a dominar. Eso está establecido. Así tiene que ser a nivel cultural. ¿Cómo lograr ese equilibrio, no? Es algo que nos pregunta Fidel Tubino. ¿Cómo deberían ser las relaciones entre culturas? Entonces tenemos nosotros que ir reflexionando a partir de estas preguntas. Ahora, hoy en día se habla de interculturalidad funcional para Tubino. ¿Qué es para él una interculturalidad funcional? Donde te dicen hay diálogo. Sí, las culturas dialogan, pero sigue habiendo injusticias, pues. Hay injusticias económicas, hay injusticias políticas, hay injusticias, injustas culturalmente hablando. Entonces es funcional, hay un diálogo, pero no evidenciamos las injusticias. Por lo tanto, ¿qué nos plantea Fidel Tubino? Tenemos que apostar por una interculturalidad crítica. Él nos dice crítica.
Hay que visibilizar todo tipo de discriminación. Hay que visibilizar todo tipo de discriminación. Porque si no, ¿en qué momento vamos a ponernos de acuerdo? Si alguien discrimina, hay que visibilizarlo. ¿Por qué discrimina? ¿Por qué tiene esa postura? Hay que Mira, te explicas, visibilizar ¿no? las desigualdades con un propósito de superarlo. Ese es el planteamiento que nos plantea Fidel Tubino. Él nos habla de la interculturalidad crítica. Ya basta de tener, digamos, un enfoque de una interculturalidad funcional, donde pensemos que sí, pues somos interculturales porque he comido tu comida, me he vestido con tu ropa, ¿sí? Pero solo eso es ser intercultural, pero sigo siendo un discriminador. Te veo totalmente diferente. No estás a mi nivel, ¿no? Entonces, ¿de qué interculturalidad estamos hablando? Es funcional, netamente una interculturalidad funcional. Necesitamos transitar a esta interculturalidad crítica, donde se cuestione, se visibilice las diferencias. A ver, ¿por qué somos diferentes, pues? ¿A qué se debe? ¿Por qué piensas tú de esa manera y por qué pienso yo de esta otra? ¿Podemos pensar en algún momento de manera similar? ¿Cuáles son nuestros puntos de encuentro cuando queremos hablar de la interculturalidad? Entonces, eso va a ser fundamental para trabajar la interculturalidad. Ya el currículo nacional nos dice que debemos de trabajar ciertos valores cuando hablamos de la interculturalidad. La justicia. Si tú eres intercultural, tienes que promover la justicia. Esa es, digamos, parte de tu responsabilidad. Si no te interesa la justicia, entonces no estás promoviendo la interculturalidad. Eso es fundamental, la justicia. ¿No? Lo justo para todos, lo que le corresponde realmente, ni más ni menos. Acá no estamos hablando de igualdad, no, no es que somos iguales porque no somos iguales. Tiene que ser lo justo, lo que le corresponde. Y tenemos que hablar del diálogo. Tiene que haber diálogo, sí. Hay que ponernos de acuerdo, sí. Hay que concertar, sí. Tenemos que ponernos de acuerdo. Eso va a ser fundamental. Pero hay también algo fundamental que desde el currículo nacional se habla, la identidad. No podemos perder de vista de que la identidad no podemos, no es negociable. No puedes tú desprenderte de tu identidad. Si te encanta y te reconoces como andina y te gusta tu mauri, así como dice este Juan Ayala, ese pescadito bien rico que yo lo comí cuando estaba en Puno, ¿no? Excelente. O tu carachama, ¿no es cierto? O de repente otro tipo de pescado que quieras comer, pero hay que reconocer nuestra identidad, nuestra música, ¿sí? Nuestras danzas, nuestros bailes. La identidad es fundamental para poder, digamos, ir trabajando en la interculturalidad. Miren, antes se percibía, yo les quiero comentar, la diversidad como un problema, ¿ya? La diversidad como un problema. Para muchos políticos en el país, para muchos políticos en el país, claro, John, el pescadito de la selva es lo máximo, ¿no? Pero miren, ¿ah? Para muchos políticos en el país, la diversidad ha sido un problema. Miren, la interculturalidad trabaja la diversidad. Y educativamente hablando, nosotros tenemos que hacer un tratamiento pedagógico de la diversidad. Pero como les digo, muchos políticos pensaban que la diversidad era un problema. Por lo tanto, si la diversidad es un problema, tenemos que homogenizar. Entonces, en el país, por favor, todos que hablen el castellano, se homogeniza. Nadie me habla lenguas originarias. Ese ha sido, digamos, una mentalidad que homogeniza, ¿no? El pensamiento en el país porque ha sido percibida la diversidad como un problema, como un círculo vicioso, la diversidad. Pero la diversidad no es un problema, la diversidad es una potencialidad. La diversidad es una oportunidad para poder mirar las cosas de manera distinta.
diferente. Pero fíjense que la diversidad se ha ido, digamos, entendiendo como un problema. Y el punto de partida era el siguiente, la multiculturalidad. ¿Somos un país multicultural? Sí, ese es el punto de partida. ¿Somos diversos? Sí. Culturalmente hablando, ¿el Perú es multicultural? Sí. Ok, ese es nuestro punto de partida. ¿Con qué enfoque vamos a tratar esa multiculturalidad? Y muchos han tratado con un paradigma etnocéntrico. Un paradigma etnocéntrico significa aquella persona que cree que tiene la razón. Lo que esta persona piensa, lo que esta persona piensa, es como debe ser, ¿no? Y es lo que se debe de trabajar con todos, ¿no? Pues un paradigma etnocéntrico es vertical. Un paradigma etnocéntrico es avasallador. No podemos tener un pensamiento etnocéntrico, donde crees que tú, desde tu pensamiento, vas a resolver todo. Y no es así. En un país de diversidad no puede haber un paradigma etnocéntrico. Pero como se entendió la diversidad como un problema, como la diversidad se entendió como un problema, muchos han ido teniendo este paradigma etnocéntrico. A ver, y les voy a explicar el paradigma etnocéntrico. Con ese paradigma etnocéntrico, nuestras relaciones son jerárquicas, no son relaciones horizontales. Te miro desde arriba y tú me miras desde abajo. Un paradigma etnocéntrico no genera relaciones horizontales, genera relaciones jerárquicas. Siempre va a estar alguien por encima tuyo. Ese es, digamos, el pensamiento desde este paradigma etnocéntrico. Las relaciones jerárquicas de poder. Miren, desde este pensamiento del paradigma etnocéntrico, si las relaciones jerárquicas existen, ¿no? Y son de poder, entonces definitivamente estamos alimentando una violencia y una violencia estructural. Claro, uno se siente menos que el otro, entonces dice, ah, tú eres el poderoso, entonces yo te robo, pues. Entonces comienza la violencia, porque existe esas relaciones jerárquicas de poder, con la cual nosotros tenemos que ir, digamos, este, cuestionando, porque tenemos que cuestionar ese tipo, digamos, de paradigma que alimenta la violencia estructural en el país, este círculo vicioso, y nacen distintos estereotipos, pues. Por ejemplo, ¿no? Hay varios estereotipos. La mujer está hecha para la casa. El hombre trabaja y la mujer en la casa. Ese es un estereotipo. La mujer también puede también cumplir actividades laborales, al igual que el varón. No solo debe estar en la casa la mujer. Ese es un estereotipo totalmente machista. O cuando les dicen a los afros, ¿no? A ver, esos afros solo piensan hasta las 12. De ahí ya no piensan. Ese es otro estereotipo, ¿sí? Hay estereotipos que nacen producto de ese paradigma etnocéntrico, producto de esas relaciones jerárquicas de poder, de esa violencia estructural. Nacen estereotipos. Entonces se naturalizan esos estereotipos. Al naturalizarse son prejuicios y es natural. Es natural que el hombre, ¿no es cierto?, estudie y la mujer no estudie. Es natural porque existe ese prejuicio. Es un machismo. Existe un machismo que, digamos, se ha naturalizado en el país. Porque tenemos un pensamiento, tenemos un paradigma etnocéntrico. Ese paradigma que debemos erradicar. No podemos naturalizar estos tipos de comportamiento machistas, por ejemplo. Pero, y sigue el círculo vicioso con este paradigma etnocéntrico. Hay racismo, por supuesto, hay discriminación. Hay la famosa discriminación acumulada. Hay muchos antropólogos, perdón, claro, antropólogos que plantean la discriminación acumulada. No solo te discriminan porque no tienes plata, porque te discriminan. Hoy en día te discriminan si no tienes plata. Te discriminan si eres feo, ¿sí o no? Es cierto.
hasta las mujeres. Las mujeres están viendo al más bonito, al más bonito, al más cuerponcito, ¿no es cierto? Te discriminan, no solo te discriminan porque no tienes plata, te discriminan porque eres feo. Entonces ya se acumula, pues. No solamente no tienes plata, sino eres feo, encima eres chato. Entonces, hay una discriminación acumulada. Y miren, en la carrera de educación, en la carrera de educación, se ha ido discriminando también a los profesores. Y muchas chicas, mujeres, discriminan a los profesores. Dicen, ay, eres profesor, no quieren saber nada con el profesor, pero sí con el abogado, sí con el ingeniero, incluso con el policía, pero con el profesor no. Entonces, fíjense, hay ese tipo de concepciones que nosotros tenemos que erradicar porque hay un pensamiento, hay un paradigma etnocéntrico que tenemos que erradicar. No podemos permitir ese tipo de racismo y discriminación. Claro, tenemos que sanar esas brechas, Élida, ¿no? Realmente hay brechas que tenemos que ir curando y tenemos que trabajar en ellas. No es, digamos, tan sencillo, pero todo esto tenemos que visibilizarlo desde una interculturalidad crítica. Esto tenemos que visibilizarlo, ponerlo sobre la mesa. Yo recuerdo una pelea que en algún momento, cuando estaba en Cusco, dos mujeres discutían. Les cuento, dos mujeres discutían. Y una de las mujeres le dijo a la otra, chola. Así le dijo. Y no sé para qué le dijo chola, porque la otra se indignó, como si chola fuese pues un término bárbaro, ¿no? Así le ha dicho, yo seré chola, pero tú eres cholona. Así le dijo, cholona. O sea, de chola ahora pasó a cholona. Es mucho más, no sé, pues mucho más feo para la otra. Entonces, fíjense cómo entre personas podemos utilizar esos términos que en vez de unirnos, nos dividen, nos dividen. Y miren cómo este término se ha ido construyendo una definición que algunos sienten que se discrimina cuando te cholean, ¿no? Pero hay distintos tipos de choleo, como les estoy diciendo, que te digan chola, que te digan cholona. Y yo recuerdo que la otra chica le dijo, ah, yo soy cholona, entonces tú serás cholaza, cholaza. Entonces fíjense, chola, cholona, cholaza. Hay niveles de insultos, pero algunos lo entendemos, por ejemplo, el término chola, cholita, ¿no? Cuando decimos cholita, para algunos es despectivo, pero para otros, cuando tú le acompañas, ¿no? Con otros adjetivos, cholita de mi vida, es un cariño. Cuando tú le dices cholita de mi vida o mi chola querida, tenemos nosotros que entender, digamos, estos mensajes, ¿no? Analizarlos y realmente no tenemos que promover, digamos, estas distancias, estas fronteras, estas brechas, como ustedes acaban de plantear, que nacen producto de un paradigma etnocéntrico, ¿no? Porque eso es lo que busca un paradigma etnocéntrico, pues, dividirnos, ¿no? Y hay temas que generalmente, como dices Maribel, estos están arraigados, pues, en la cultura, ¿no? A ver, pero viendo así la diversidad como un problema, nacen pues estas brechas de desigualdad, ¿no? Como lo decías tú, Élida. Todo esto nos lleva a seguir generando más brechas, producto de un paradigma etnocéntrico, un paradigma vertical. Y esto qué alimenta, miren, el sistema educativo, ¿qué genera? Exclusión social. No hay pues inclusión, por el contrario, hay exclusión cuando tú piensas desde este paradigma etnocéntrico. Y se sigue alimentando, la exclusión se sigue alimentando este paradigma etnocéntrico. Por lo tanto, el sistema educativo con este paradigma etnocéntrico es homogenizante, es colonizador. Y no queremos un sistema educativo homogenizante. Por el contrario, queremos un sistema educativo que atienda la diversidad.
Por eso la interculturalidad es el tratamiento de la diversidad. Y con un sistema educativo homogenizante, la educación es monocultural. No queremos una educación monocultural, queremos una educación intercultural, no monocultural, porque somos un país de diversidad cultural. Por lo tanto, nuestra tendencia es que la educación esté orientada hacia ese rubro. Y la educación monocultural sigue alimentando el paradigma etnocéntrico. Este es un círculo vicioso que tenemos que erradicar. Tenemos que erradicar como parte, digamos, de nuestro pensamiento, ¿no? Estamos hablando de este enfoque intercultural porque el enfoque intercultural tiene como punto de partida la diversidad, la diversidad. Y por lo tanto, la multiculturalidad es, digamos, ese enfoque que reconoce la diversidad de culturas. Y transitar de este círculo vicioso a otro que en realidad sea virtuoso es, digamos, un reto que tenemos todos los maestros. Miren, ¿ah? Tenemos que entender la diversidad como una potencialidad, como una oportunidad. Tenemos que entender la diversidad como un círculo virtuoso. Así tenemos que entender la diversidad. Entonces, para poder entender la diversidad como potencialidad, nuestro punto de partida sigue siendo la multiculturalidad. Pero, a ver, Sandra, uy, Sandra, no me escribas, por favor, Sandra. Me estás escribiendo ahí, Sandra, voy a tener que borrar. Te estoy viendo. Entonces, fíjense eh, la multiculturalidad, tener un paradigma intercultural. Pero este paradigma intercultural, como dice Fidel Tubino, que acabamos de leer, tiene que ser crítico, ¿ok? Crítico y transformador. No puede ser un paradigma funcional, un paradigma intercultural funcional. Tiene que ser un paradigma crítico. Y con un paradigma crítico, ¿no es cierto? Intercultural crítico y transformador, lo que buscamos son relaciones horizontales de poder. No queremos ni buscamos relaciones jerárquicas de poder, no. Queremos esas relaciones horizontales de poder. Porque lo que buscamos no es violencia, lo que buscamos es paz, ¿no? Queremos que las personas se afirmen en su identidad, te afirmes en tu identidad. Si te encanta el huayno, baila tu huayno. Si te encanta el chimaichi, baila el chimaichi. Si te encanta el huacataqui, baila tu huacataqui. Si te encanta tu pandilla, que estás en la Amazonía, baila tu pandilla. Si te encanta el rock, ¿por qué no? También el rock. A ver, entonces tenemos nosotros que pensar, digamos, en que desde un enfoque, desde un paradigma intercultural, estamos orientados hacia la afirmación de la identidad, ¿ok? Tenemos que afirmarnos en nuestra identidad. Afirmar es reconocer y valorar nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra forma de vida, pero tampoco la vas a imponer, porque de eso no se trata. No la impongas cuando, digamos, conozcas a otra persona, no, no la impones. Por el contrario, vas a persuadir a partir de lo tuyo, ¿no? Pero esa afirmación de la identidad nos va a permitir el diálogo. El diálogo va a ser fundamental, porque a partir del diálogo vamos a concertar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a establecer consensos y eso es lo mejor desde una perspectiva intercultural. Y hagamos práctica, pues, intercultural. No solo todo puede ser discurso. Entonces, si, por ejemplo, no te gusta el tocosh, come el tocosh, aliméntate, ¿sí? Aprende. Si no has comido, por ejemplo, tú que eres de la zona andina, el ingiri, por ejemplo, el ingiri, que es un plátano verde, pero que está hervido, que es riquísimo en proteínas, el ingiri, tú dices, no, y no tiene sabor, pero qué riquísimo, lo puedes comer con un caldo de gallina, el ingiri, caramba. Hay que ser práctica cultural. Tienes que aprender a bailar el huayno, tú que estás en la Amazonía.
aprende a bailar el guayno. Eso es práctica intercultural. Profesor, yo nunca he tomado ese matecito de chancapiedra. Qué feo, profesor. Pero es muy bueno. Haz práctica cultural. Tenemos que practicar, ¿sí? Vivenciar. A eso se llama. Hacer práctica intercultural es vivenciar la diversidad cultural. No puedes rechazar. Y luego después de eso dirás, sí, me agrada poco a poco, ¿no? Porque de eso se trata cuando nosotros hablamos desde este paradigma intercultural, porque eso nos va a facilitar, digamos, y nos va a ayudar a enriquecer los aportes que todos los pueblos originarios nos han ofrecido en nuestra patria. Porque todos los pueblos originarios tienen saberes que en realidad se comparte con cada uno de nosotros. Y eso nos ayuda a tener un tratamiento más equitativo y justo, con igualdad de oportunidades para todos. Y obviamente apostamos por un cierre de brechas. Y si seguimos trabajando en este círculo virtuoso, vamos a seguir enriqueciendo el paradigma intercultural y por lo tanto la educación. ¿Cómo va a ser la educación? El sistema va a ser heterogéneo. El sistema educativo tiene que ser heterogéneo porque atiende a la diversidad. No puede haber un sistema educativo homogéneo. Por el contrario, tiene que ser heterogéneo porque lo que buscamos es que la educación en nuestro país sea intercultural, no monocultural. Les he hablado bastante sobre, digamos, este tema de la educación intercultural y esto tiene que ver que parte, digamos, de nuestros enfoques, cómo trabajar todo esto con nuestros jóvenes y adultos es poniendo sobre la mesa estos temas. Tenemos que ir trabajando estos temas con cada uno de ellos. Tenemos que ir indagando sobre estos temas. La interculturalidad realmente es un enfoque no solo de la educación básica, sino también de la educación superior. Y a nivel del mundo es un enfoque que está ayudando, digamos, a establecer relaciones entre países, la interculturalidad. Es, digamos, un enfoque totalmente virtuoso que nos ayuda a convivir, porque uno de los propósitos que tiene justamente la interculturalidad es una convivencia intercultural. Entonces aquí, en esta explicación, yo quiero comentarles que lo primero que tenemos que hacer entonces, para poder ir trabajando el tema de la interculturalidad, la educación intercultural, primero tenemos que afirmarnos. ¿Qué es afirmarte? Reconocer tu identidad, valorar tu identidad. Eso es afirmarte. Primero tienes que afirmarte, porque si no, ¿cómo vas a poder relacionarte con el otro? Va a ser difícil. Primero es reconocer tu identidad, de dónde eres, ¿sí? ¿Cuál es tu origen? ¿Cuáles son tus tradiciones? ¿Cuál es tu costumbre? Eso se aflora en la vida. Primero tenemos que afirmarnos y cuando uno se afirma, se reconoce y se valora como tal. Una vez que tú ya has afirmado, como está la flechita, fíjense esta flechita que está hacia arriba, ya te has afirmado, tienes esa identidad, valoras, quieres lo tuyo, puedes relacionarte con el otro. Y esa relación tiene que ser horizontal, ¿sí? Tú no vas a relacionarte para imponer en el otro tu práctica cultural, ¿no? Hay una relación, digamos, una relación horizontal. En esa relación se tiene que promover digamos, ese diálogo, un diálogo para concertar, ¿no? Para establecer, digamos, acuerdos, para poder convivir sanamente. Pero también hay el diálogo de saberes, ¿no? Hay conocimientos que tenemos que ir aprovechando. Hay conocimientos no solo científicos, sino también hay conocimientos tradicionales que tenemos que aprovechar. Entonces tiene que haber un diálogo entre esos saberes o conocimientos científicos, con los saberes y conocimientos tradicionales. El saber científico te dice, por ejemplo, tienes que ponerte un inyectable para sanar, digamos, de la tos, de la gripe, y te dan el inyectable. Pero desde el conocimiento ancestral, de repente hay una hierba.
¿no? Que tú tienes que tomar para poder, digamos, mejorar esa salud que tienes. Tiene que haber ese diálogo, diálogo de saberes. Y finalmente, eso nos va a facilitar una convivencia, que es el punto, digamos, de llegada que tiene una educación intercultural. Entonces, todo esto tenemos que ir abordando desde la modalidad, ¿sí? Tenemos que ir trabajando con los estudiantes. Yo les invito a cada uno de ustedes a tratar, digamos, de desarrollar estos temas en su práctica, porque el enfoque intercultural tiene que estar presente siempre en el desarrollo de, de nuestras actividades. Entonces, se debe incorporar el enfoque intercultural en la EVA, ¿sí? O sea, la EVA realmente debe de trabajar el enfoque intercultural. ¿Qué dicen ustedes en el chat? A ver. ¿Sí? La EVA deberíamos nosotros trabajar porque ya está incorporada desde el currículum. El currículum no estoy tratando ahorita, vamos a trabajar el currículum más adelante, ya les voy a explicar el currículum de la EVA y que también tiene el currículum sus propios enfoques. ¿Podemos incorporar el enfoque intercultural? ¿Cómo lo podemos hacer? Hay estrategias metodológicas de cómo incorporar estos enfoques en nuestra práctica, digamos, de enseñanza, aprendizaje con nuestros estudiantes. Yo les voy a enseñar eso, pero ya a nivel del currículum. Ahorita recién estamos en una, digamos, un primer módulo donde estamos conociendo lo grueso, ¿no? Lo general que ustedes tienen que manejar respecto a los enfoques. Bien, miren, como se darán cuenta, ya estamos en el epílogo de nuestra sesión. Me agrada, digamos, que ustedes, hay un buen grupo de ustedes que está desarrollando sus actividades. He visto que sí lo estamos desarrollando, pero tenemos que, todos los que somos parte, digamos, de esta especialización, elaborar nuestras tareas. Hay, por ejemplo, un primer encargo que yo les había dado, elaborar una portada. Era una portada de revista. Eso sí es obligatorio. Todos tenemos que presentar nuestra portada de revista. Y en la portada tiene que estar tu foto. ¿Por qué estás poniendo otras cosas que no es tu foto? He visto que han puesto unas vasijas. He visto que han puesto un paisaje. No, tiene que estar tu foto en la portada. Porque es una portada de una revista. El Padlet va a seguir abierto, les comento, de la portada, de la primera actividad de la portada. Va a seguir abierto para que ustedes actualicen. Y miren, ya son 2 semanas que hemos tenido el tiempo para actualizar. Esta semana que viene es la última, ¿no? Porque ahí sí vamos a cerrar ya el Padlet del encargo, del primer encargo, que en este caso es la portada de revista. Lean el primer PPT. En el primer PPT, en la primera presentación, en la parte final del PPT, ahí se explica cómo tienen que desarrollar el primer encargo, cómo tiene que ser el primer encargo. Yo les voy a volver a enviar los enlaces, no se preocupen, ¿ok, Carmen? Les voy a volver a enviar esos enlaces para que ahí cuelguen el encargo, que es sencillo, es una portada, no es difícil, no es una cosa, digamos, que te va a demandar mucho tiempo, para nada. Además que es lúdica, es divertida y deberías aprovechar. Entonces, ahora tenemos un tercer encargo. Profesor, ¿todas las clases vamos a tener un encargo? Bueno, no todas las clases, pero en estas clases sí vamos a tener en estas sesiones. Y son encargos sencillos. No te estoy dando, digamos, una tarea compleja. Te estoy pidiendo que grabes un audio. Por ejemplo, el anterior ha sido un audio. Miren, este tercer encargo vamos a hacer nuevamente un podcast. ¿Ya? Vamos a hacer un podcast. ¿Sí? A ver, me parece que alguien ha habilitado. Vanessa, Rosario, Elvira Bravo y Eren. ¿Quieres comentar algo? A ver, ya apagaste tu micro. Ok. Miren, este es el encargo número 3. Vamos a elaborar un podcast. Y yo les voy a decir de qué van a elaborar el podcast. Yo les voy a mostrar un microdesastre.
Lo que van a hacer ustedes es, van a leer ese microdesastre, van a leer, pero va a ser la mejor narración de un microdesastre. A ver, ¿quién lo va a hacer mejor? Obviamente, este podcast lo tienes que grabar con tu propia voz. Quiero escuchar tu voz. No lo puede grabar otra persona, es tu voz. Y puedes grabarlo en cualquier aplicativo. Hay aplicativos en el internet como el Anchor. Y es muy bueno. Incluso puedes ponerle hasta un fondo musical, como algunos le han puesto en su podcast fondos musicales. O lo puedes grabar en el mismo WhatsApp. O puedes grabarlo como tú desees, pero la idea es que ese audio se suba al Padlet que les voy a enviar. Este podcast que van a hacer, este encargo 3 es un podcast de 1 minuto y medio máximo. 1 minuto y medio. Carmen del Pilar, me estás escuchando, ¿no? Del encargo número 3. Ahorita les van a enviar la asistencia, no se preocupen. Además, aquí se ha grabado todo, de los que han venido, todo se graba aquí. Aunque ustedes pongan en asistencia, aquí se sabe quién ha asistido. ¿Me entienden? Todo se registra, ¿ok? Fíjense, el podcast va a ser 1 minuto y medio, es decir, 90 segundos máximo. Y yo les voy a dar ese micro desastre, ¿ya? ¿Cómo puedes comenzar tu podcast, no? Tu podcast puedes comenzar indicando, hola, soy Ervin Sotomayor y hoy les contaré sobre un micro desastre. Miren, es una pena lo que voy a contar el día de hoy, pero va, aquí va. Y cuentan el desarrollo, ¿no? Inician con la lectura del microdesastre. Yo les voy a dar para que ustedes lean. Traten de hacerlo lo mejor posible. Lean con buena voz. Donde tiene que haber pausa, coloquen la pausa. Donde tengan que elevar el tono de voz, eleven el tono de voz. Donde tengan que bajar el tono de voz, bajen el tono de voz. Lean adecuadamente. Vamos a entrenar en grabar podcast, ¿ok? Y miren, van a hacer un cierre. El cierre, ustedes pueden decir, mire, hemos escuchado un microdesastre que describe una situación XXX, ¿no? Ustedes van a comentar brevemente, van a hacer una explicación sobre la situación del microdesastre. Y luego termina, nos vemos en el próximo podcast, ¿ok? Es, digamos, la manera como ustedes pueden utilizar esa secuencia del podcast. Este es un ejemplo referencial. Profesor, ¿y cuál es ese microdesastre? Nos puede mostrar, acá hay un microdesastre uno sobre el flaco Cabrera. Ya lo van a leer. ¿Quieres grabar el microdesastre uno? Grabas este microdesastre. Tienes que leer. Primero prepárate para grabar en un podcast este microdesastre y luego lo vas a comentar. Pero acá tengo otro microdesastre, es el microdesastre 2. La próxima clase vamos a hablar de estos microdesastres, ¿ah? Vamos a hablar de los microdesastres, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos microdesastres puedes grabar, cualquiera. Yo te estoy proponiendo dos microdesastres. Tú vas a grabar de uno de ellos. ¿Me dejo entender? Solo vas a grabar un microdesastre y lo vas a hacer en un podcast. ¿Se entendió, digamos, la consigna? ¿Sí? Daniel, no te preocupes, ya les van a enviar la asistencia. Carlos, no sé si está de Edu Perú, por favor, compartan en el chat el, eh, el link de la asistencia. Muy bien, si está claro, Melissa, Linda, Judith, Angélica, Eric, Rocío, Estela. Bueno, excelente. Pero es el encargo número 3. Y nuevamente, estamos con el podcast, ¿ah? Bueno, para mí siempre es grato trabajar con ustedes. Yo disfruto realmente trabajar con ustedes. Espero que nos veamos la próxima sesión, como ya es usual. Nos vemos, cuídense bastante. Hasta la próxima clase. ¿Ok? Enriqueta, tú puedes grabar el microdesastre 2, no te preocupes, ¿sí? Léelo, lo vas a leer. Yo les voy a enviar este PPT y en el PPT está el microdesastre, Enriqueta, no te preocupes.
Yo voy a enviar esta presentación. El microdesastre está en la presentación, ¿sí? ¿Ya? Ahí lo van a leer y luego lo van a grabar. Léanlo y ustedes de manera creativa hagan su podcast, por favor. Sean creativos, ¿sí? Nos vemos. Nos vemos, Eric, Lisbeth, cuídense. Ahora sí, nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Hasta la próxima sesión.